Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el rezo de Ave María, cada uno en su propia lengua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana hemos estado meditando sobre la vivencia espiritual y mística de Claret, cómo su vivencia teologal de fe, esperanza y caridad le lanzaba a un intensísimo apostolado, y cómo la actividad apostólica a su vez le llevaba a profundizar y enriquecer la necesidad de una intensa vida espiritual hecha de lectura y meditación de la palabra de Dios, de oración, de examen continuo de coherencia y correspondencia entre lo que vivía y lo que proclamaba. Por eso, deducíamos, puede ser definido en verdad como un místico de la acción. Esta tarde quisiera proponer 2 puntos para nuestra reflexión, partiendo del testimonio de un coetáneo suyo, compañero de estudios cuando eran seminaristas, y a su vez gran apóstol también, el filósofo Jaime Balmes. El texto que voy a citar fue escrito probablemente durante el verano de 1846, a raíz de una entrevista entre el filósofo y el misionero. Un testimonio que nos manifiesta el ardor apostólico de ambos, el parecido y la diferencia entre sus circunstancias y las nuestras. Concretamente, quisiera partir de una frase de Balmes sobre la predicación de Claret. Decía: supone siempre la fe, poco temor, suavidad en todo, no quiere exasperar ni volver locos, decía Balmes. A pesar de vivir en una situación político-social e incluso eclesial muy convulsa, Claret contaba con la fe del pueblo, de la mayoría de la sociedad en su conjunto. Y ahí encontramos una diferencia muy importante con muchas de nuestras sociedades y ambientes actuales, dentro del proceso de secularización y secularismo en el que muchos vivimos hoy. Por eso, teniendo siempre presente cuanto hemos meditado esta mañana, quisiera proponer 2 puntos en este rato de meditación. Primero, el misionero, la misionera, como hombre o mujer de fe. ¿Lo somos realmente? ¿Hasta qué punto lo somos? ¿Testimoniamos lo que realmente vivimos? ¿Vivimos lo que realmente testimoniamos? ¿Qué tal es nuestra vida de fe? Y Claret, ¿cómo la vivió? Segundo, aquello en que se expresa y sostiene nuestra fe, hombres, mujeres, de oración. ¿Qué tal es nuestra vida de oración? Corremos el peligro de pasar
de ser apóstoles, testigos de la fe, hablar y actuar de lo que sobreabunda nuestro corazón como claret, a convertirnos en cambio en más o menos buenos agentes sociales, a ser administradores, funcionarios de una especie de ONG religioso-cultural? Esta es la pregunta. Primero, pues, el misionero, hombre o mujer de fe. El misionero tiene que ser, ante todo, un hombre o mujer de fe. No necesariamente de fe abrahamítica. Ese hombre, Abraham, cuyo estribillo, cuando Dios le llama, es siempre heme aquí, hineni en hebreo. Cuando Dios le dice, por ejemplo, que se vaya de su tierra. Cuando al parecer le pide que sacrifique a su único hijo Isaac. Cuando le dice que no lo mate. Y poco antes, cuando yendo en silencio hasta el lugar del sacrificio, Isaac le recuerda que falta el cordero para el holocausto. Y el patriarca se limita a responder, Dios proveerá, hijo mío. O como María, que no acaba de entender lo que va a suceder y se limita a exclamar, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O como José, el cual no dice nada en el Evangelio, se limita a pensar, orar, decidir y llevar a cabo. O como Cristo mismo en Getsemaní, y añade el autor de la carta a los hebreos, aplicándole las palabras del Salmo 40. He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Otras veces el misionero experimentará que debe repetir las palabras de los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. O las del padre del muchacho epiléptico. Creo, pero ayuda mi poca fe. O incluso la fe de Pedro después de la resurrección, consciente de su debilidad. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y quién sabe si más de una vez el misionero, en vez de contar sus méritos ante el Señor, deberá decir, bajando la cabeza como el publicano, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Conscientes de que un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Salmo 50. Y así bajar a su casa justificado, dice el Evangelio. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. En una sociedad como la actual, ya secularizada o en vías de serlo, y cuyos valores pueden hacer mella en nuestro espíritu, todo cristiano puede pasar por un periodo más o menos largo o profundo de noche oscura, como diría San Juan de la Cruz. Pero si ya lo es para todo creyente, mucho más doloroso puede ser para uno como el misionero, que por Cristo se lo ha jugado todo. En aquellos momentos puede sentir su vida y misión como algo muy pesado, o incluso como una falsedad, un gran vacío dentro, pura apariencia. Experimentar que
el espíritu está pronto, pero la carne es débil. O quizás más bien, el espíritu es débil y la carne está ya pronta. Es algo que han vivido incluso santos de nuestro tiempo. Lo experimentó Madre Teresa de Calcuta durante gran parte de su vida, como lo reconocía ella misma en las cartas a su director espiritual. Y se dijo de Juan Pablo II en sus últimos años. Y también, para los que la hayan conocido, de Chiara Lubich. A veces podrá ser consecuencia del ambiente en que vivimos, del poco éxito en el apostolado, de la poca vida fraterna en comunidad, de una vida personal hecha de frecuentes infidelidades que tal vez al principio eran pequeñas, pero que con el tiempo se han ido agravando. O de una formación inicial pobre, o de una formación permanente inexistente. También María vivió sus dificultades, como nos da a entender el mismo Evangelio. Necesitaba meditar lo que estaba sucediendo. Como dijo Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater, experimentó María la fatiga del corazón, unida a una especie de noche de fe, usando una expresión de San Juan de la Cruz, dice el Papa, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. De este modo, María, durante muchos años, dice el Papa, permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo y avanzaba en su camino de fe. Este texto ha sido citado más tarde por el Papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudium. ¿Qué responder a todo ello? ¿Cómo enfrentarnos con una tal situación? Ante todo, no olvidemos que la palabra griega crisis no significa de suyo algo negativo. Viene del verbo krinein, que significa discernir, y crisis, por lo tanto, significa discernimiento. Se ha roto un equilibrio, una serenidad precedente, y ahora es necesario repensar, enderezar. El resultado final está llamado a ser, poco a poco, una mayor sabiduría, una nueva madurez humana y cristiana. Para ello, incumbe reflexionar sobre la propia vida, reforzar, tener la humildad de pedir ayuda a alguien, de abrir el corazón y la mente con sencillez y esencialidad al Señor, de volver a la vida de fraternidad comunitaria que probablemente teníamos descuidada en nuestro abocarnos hacia afuera, ya sea con la buena intención de servir al reino, ya sea simplemente buscando un poco de calor humano. Todo lo cual implica, por parte de los cohermanos, tener una actitud de acogida, escucha sincera y cercanía mutua, siempre, pero sobre todo, cuando nos damos cuenta de que algún hermano lo necesita
con urgencia. La gran mística Santa Teresa decía que todos necesitamos un desaguadero. Imprescindible resulta la oración de confianza y abandono repetida y gustada sin prisas. Y cito una serie de frases de Salmos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Repetir las palabras de los apóstoles que hemos citado antes. Señor, aumentanos la fe. O el salmista, desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Mi corazón, Señor, no es engreído, dice el salmista. No son mis ojos altaneros. No me mantengo en paz y silencio como un niño en el regazo materno. Espera, Israel, en el Señor, desde ahora y por siempre. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Lo mismo que los ojos de los siervos miran a la mano de sus amos, lo mismo que los ojos de la sierva miran a la mano de su señora, nuestros ojos miran a ti, Señor, mi Dios, esperando que te apiades de nosotros. Y poder confesar de nuevo como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Exclamar como Tomás, Señor mío y Dios mío. Redescubrir la reacción de los dos desilusionados en camino hacia Emaús. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Podríamos recordar también las palabras de San Juan de la Cruz en una de sus poesías, cuando tiene como estribillo, aunque es de noche. Autor de la famosa, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Palabras que nos recuerdan las de Cristo en la cruz. Y podemos deducir, por lo tanto, que una vida de oración, quizás reemprendida con sencillez y humildad, después de un tiempo en que hemos vivido abocados al exterior, es algo fundamental. No olvidemos que el apóstol tiene que ser un creyente que hable a Dios de los hombres, la vida de oración, para poder luego con genuinidad y sinceridad hablar a los hombres de Dios, la acción apostólica. Claret, hombre de fe. ¿Cómo vivió Claret su vida de fe? Este hombre superactivo y con una predicación que arrastraba a las masas, dando por supuesto el ambiente popular más o menos religioso, y que cada persona tiene su propia historia intransferible, tanto humana como espiritual. Podemos señalar algunos acontecimientos en que Claret necesitó insistir sobre su vida de fe. Vamos a indicar brevemente algunos
porque todos recordamos ya su vida. Durante su infancia, Claret vivió en un ambiente familiar y social profundamente religioso, que le marcó para siempre. Basta que recordemos algún texto de su autobiografía. Con qué fe asistía a todas las funciones de nuestra santa religión. Se rezaba en la familia, en la escuela, en la fábrica. Aunque se enfrió algo en el ambiente estudiantil y de trabajo en Barcelona. A pesar de ello, fue fundamentalmente fiel a su vida de piedad, lo cual le facilitó reaccionar a favor del despertarse de nuevo de su vocación sacerdotal bajo la sombra del santo obispo Pablo de Jesús Corcuera, a pesar de las halagüeñas propuestas de algunos empresarios que le ofrecían un futuro como famoso industrial. Efectivamente, hubo momentos en su vida en que tuvo que apelar fuertemente a su fe. Ya cuando niño, que veía como humanamente imposible poder seguir su vocación. Pero fueron sobre todo las 3 pruebas que sufrió en Barcelona: la de morir ahogado, la provocación de una mujer y la estafa de un compañero de juego en la lotería, las cuales pruebas acabaron poniéndole en crisis total y hacer resurgir su antiguo fervor. Cuando misionero famoso por Cataluña y poco después de fundar la librería religiosa y en particular la congregación, su nombramiento como arzobispo de Santiago de Cuba puso en cuestión su fe en la providencia de Dios. Espantado del nombramiento, dice, no quise aceptar. Con el mayor esfuerzo rechazaba todas las instancias que me hacían nada menos que el nuncio de su santidad y el señor ministro de Gracia y Justicia, hasta que el señor obispo de Vic me mandó formalmente que aceptara, dice. Le suplicó al obispo que le concediera unos días de oración y que pudiera consultar con algunos sacerdotes de su confianza. Al final, dice, acepté el día 4 de octubre, 2 meses después de haber sido electo. 2 meses. Dejó así la editorial bajo la responsabilidad del canónigo José Cachal, y la congregación en manos del padre Esteban Sala. Otro gran momento de prueba fue ciertamente cuando fue elegido como confesor de la reina. Jamás he tenido afición a la corte, dice. Su estancia en Madrid, el periodo más largo de su vida apostólica, casi 12 años, fue, dice, su purgatorio. Casi me habría alegrado de una revolución para que me hubieran echado, llega a decir. Habla de el sacrificio de estar en Madrid, un continuo purgatorio. Tengo unos deseos tan grandes de salir de Madrid para ir a predicar por todo el mundo que no los puedo explicar. Cada día tengo que hacer actos de resignación conformándome a la voluntad de Dios. Sin embargo, su estancia en la capital le dio la posibilidad de predicar
en cantidad de ciudades españolas, acompañando a la reina, con lo cual resultó ser un periodo extremadamente fecundo para la Iglesia y la sociedad de aquel tiempo. No se puede entender la historia de España, sobre todo de la Iglesia de aquel entonces, sin citar la presencia y actividad de Claret. Podríamos citar todavía la crisis del año 1865, con motivo del reconocimiento del Reino de Italia por parte de Isabel II, que le llevó a alejarse de la corte e irse unos meses a Vic con sus misioneros. Allí pidió de nuevo consejo a varios de ellos. La mayoría de los consultados, 3 contra 2, le aconsejaron que no volviera a Madrid. Pero luego fue a Roma y el Papa, a través del nuncio Barilli, le aconsejó que volviera a la capital. Y podemos citar todavía la crisis de tener que morir exiliado, acogido por los monjes de Fontfroid, lejos de sus queridos misioneros, y sin poder volver a Roma, como hubiera en todo caso deseado. Quería volver a Roma al final, pero no pudo. Claret fue un hombre de una gran fe, pero puesta a prueba casi sin cesar a lo largo de su vida. Parecía como si Dios se divirtiera cambiando los planes humanos e incluso apostólicos que él se hacía y llevándole por derroteros que él no hubiera deseado ni imaginado. Pero se fió de Dios. ¿Qué le ayudaba a aguantar? No solo, sino a superar con creces las dificultades y hacer de ellas un trampolín para su crecimiento espiritual, fue sin duda su vida de fe, como veremos a continuación. Esta vida de oración que le empujaba sin cesar al apostolado, más aún a una vida apostólica vertiginosa, que le exigía y alimentaba continuamente su profunda vida de oración. En efecto, aunque al parecer nunca fue atormentado por grandes crisis de fe, como algunos santos, sí que tuvo que apelar a ella con todas sus fuerzas. Y vemos que en aquellas ocasiones fue sabio, consultando a personas experimentadas y sobre todo dirigiendo su mirada hacia Dios con una vida de oración constante. Segunda parte. El misionero, hombre o mujer de oración. Si hay un elemento esencial en nuestra vida cristiana y misionera, incluso más importante que la vida fraterna, que el celibato por el reino, la pobreza evangélica o la obediencia a un hermano, más importante es ciertamente la oración. Todo se sostiene sobre esta base. Es la savia que da vida al árbol de nuestra existencia de fe, de discípulos de Cristo. Es la tierra en que todo se enraiza, la roca sobre la que todo se apoya. Si la superficie de una mesa, la fraternidad, se sostiene sobre 3 pies, los 3 consejos evangélicos, y esta mesa está abocada a algo, la misión,
Todo ello necesita cimentarse sobre un terreno sólido, y este es la relación con Dios, la oración. Me pregunto a ver si uno de los problemas más graves que tenemos hoy día, no pocas veces, es la debilidad o la casi no existencia de esta base sobre la que todo se apoya. Sea porque nuestra vida de oración es floja, rutinaria o quizás casi inexistente. Los medios actuales de comunicación social, televisión, ordenador, móvil, tabletas varias, etcétera, se están apoderando de nuestro tiempo, sin que tal vez nos demos cuenta o no queramos darnos cuenta. Los varones tendemos a pensar que el trabajo no nos deja tiempo para la oración cuando hay tanto que hacer. Aunque después se nos vaya buena parte del tiempo pendientes de dichos medios fantásticos que por otra parte se pueden convertir en una especie de droga a la que nos resistimos en darle este nombre. Olvidamos que nunca somos tan convincentes como cuando el pueblo nos sorprende de rodillas. Porque entonces ven que lo que les predicamos no es simplemente parte de un oficio, sino algo de lo que rebosa el corazón. No basta que el misionero sea quizás un buen hablador, más o menos simpático o atrayente, un buen organizador, buen administrador. Tiene que aparecer y ser, por encima de todo, un hombre o una mujer de fe, un hombre o mujer de Dios y, por lo tanto, consecuentemente, un maestro de oración. Sin olvidar tampoco que a veces puede haber buenos rezadores y pocos orantes. Si el misionero tiene que hablar a los hombres y mujeres acerca de Dios, es necesario que sobre todo hable a Dios acerca de los hombres y mujeres. Me dijo una vez en Roma un muchacho en una reunión scout, cuando yo estaba haciendo mi tesis: Pepe, me llamaban así, Pepe, no nos hables de lo que sabes, háblanos de lo que vives. Le sobraba razón. Sabemos de sobras cuáles son las dificultades y excusas más comunes. No tengo tiempo. Me duele, pero no doy para todo. Tengo tanto trabajo. Tengo que estudiar. Tengo tantas reuniones presenciales, telemáticas. Peor sería si alguno dijera: no puedo perder el tiempo rezando con todo lo que hay que hacer. O comienza a fallarme la salud, las fuerzas, me duermo, estoy cansado. O ya rezamos con la gente. O la acción apostólica también es oración. Otras veces, y esto es más sofisticado, usamos nuestro tiempo de oración simplemente para planificar y organizar nuestra actividad. El tiempo de oración se convierte en sesión de trabajo, planificación,
taller, y así matamos 2 pájaros de un tiro. La oración supone, en cambio, capacidad de concentración, pisar el freno de nuestros nervios, de nuestra ansiedad. Supone paz interior, sosiego. Frecuentemente no nos falta tiempo material, sino tiempo psicológico. Como por otra parte, nos falta tiempo, por ejemplo, para leer algún libro serio o profundo. Acabamos cayendo en la superficialidad. La oración, en cambio, incluso humanamente, nos ayuda a vivir más plena y conscientemente el presente. El catecismo nos recuerda que se ora como se vive, porque se vive como se ora. Llegados a este punto, podemos preguntarnos, ¿qué es pues la oración? ¿Qué significa orar? ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? Podemos incluso partir de una premisa humana de la actitud y razón de la oración. Y es esta: la persona, para entender y vivir humanamente sus ideas, valores, convicciones y sentimientos, necesita formularlos y expresarlos de alguna manera. Necesita el lenguaje en sentido amplio: palabras, gestos, pensamientos, afectos, un abrazo, un beso. Sin el lenguaje no logramos pensar, entender, manifestarnos. Sea cuando nos relacionamos con nosotros mismos, sea con los demás. Nuestra realidad corporal es la palabra o signo base para entender, dialogar, amar. Es como una especie de sacramento, entre comillas, visible, sacramento visible de nuestra interioridad invisible. ¿Qué es la oración? Es respuesta a una palabra que Dios nos dirige continuamente a través de su palabra, o de las circunstancias de nuestra vida, o de la vida ajena, de la comunidad, del mundo, mediante una lectura, un hecho, el encuentro con alguien, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías o penas. Nosotros le respondemos mediante la fe y la invocación. Sí, Señor, yo creo en ti, yo me fío de ti, yo me abandono en ti, yo espero en ti, yo te amo, yo te alabo, te doy gracias, te suplico, dame una mano, te pido por mis hermanos, te pido perdón. O simplemente, Señor, heme aquí. Y lo hacemos dirigiéndonos directamente a Él o indirectamente por medio de los santos, de la Virgen, por ejemplo. ¿Qué es, por lo tanto, la oración? La oración no es más que nuestra vida teologal, fe, esperanza, amor, dicha, expresada, vivida de alguna manera. La oración es expresión de fe, suspiro de esperanza, gesto de amor. Decía Søren Kierkegaard, la fe es la madre
La oración es la hija, pero es la hija la que alimenta a la madre. La oración es algo de todo eso pronunciado con la mente, los labios, el corazón, o con un simple gesto corporal, de rodillas, sentados, de pie. Es fe que habla, esperanza que ansía, amor que late. No se puede creer sin orar, ni orar sin de alguna manera o en alguna medida creer, aunque sea tal vez en medio de dudas y oscuridad. Santa Teresa de Lisieux, en plena noche de fe, llegó a exclamar: Señor, quisiera creer, no dándose cuenta de que ya esto era un acto de fe. Yendo más en profundidad, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede en nosotros cuando oramos? Cuando oramos, tomamos conciencia y reaccionamos, decía, con nuestra vida teologal a algo que está teniendo lugar en mí aquí y ahora. Es decir, que el Padre me amó, me está amando, aquí y ahora. Que el Hijo me redimió, me está redimiendo aquí y ahora. Está actualizando en mí su misterio pascual, atrayéndome así al Padre. Que el Espíritu Santo me santificó, me está santificando aquí y ahora. Me está sumergiendo en la vida trinitaria. Me está configurando con Cristo, sugiriéndome que invoque a Dios Abba, Padre. Orar es, por lo tanto, vivir conscientemente con Dios la vida de Dios que está teniendo lugar en mí, aquí y ahora. Hacemos consciente de que en Él vivimos, nos movemos y somos, decía Pablo. O en otro sitio, ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo vive en mí. O como dijo Cristo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Decía Pablo, somos de Dios, y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Es tomar conciencia de la presencia de Dios en mí y la mía en Él. Reconocer su presencia en el espesor de la vida. Ahora bien, para ello no necesitamos de suyo muchas palabras, pero sí un cierto espacio y tiempo, que es en lo que nosotros habitamos. Necesitamos paz interior, sin prisa por llenar una cierta cantidad de tiempo o de rezos. Dice el Catecismo, el amor es la fuente de la oración, la humildad es la base y la disposición necesaria, y el fiat, hágase, es la conclusión. Que se cumplan en mí tus palabras, decía la Virgen. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, decimos en el Padre Nuestro. He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad, según las palabras del Salmo 40, en la carta a los Hebreos, aplicándolo a Cristo. Por eso han podido decir los grandes místicos,
Oración, decía Teresa, es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Y San Juan de la Cruz, oración es advertencia amorosa y sosegada en Dios. Hay que orar más con el corazón que con la cabeza. No se trata de buscar frases bonitas o ideas originales. No es una clase de teología, sino que es apertura y abandono en Dios, no palabrería como hacen los paganos, dijo Jesús. Los rezos tienen ciertamente un valor, pero no como gesto mecánico, sino como manifestación de una realidad interior, en cuanto a expresión externa de la actitud interna de oración. Y eso vale tanto para cuando oramos a solas, o con la comunidad, o con el pueblo, por aquello de que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Claret, hombre de oración. Ya lo sabemos, pero está bien recordarlo una vez más, dado que Él es nuestro Padre y modelo. Claret supo ser, al mismo tiempo, un apóstol superactivo, infatigable, y un hombre de profunda y abundante oración. Él mismo nos cuenta cómo era su vida, que podríamos definir como un gran rezador místico, contemplativo. Fue contemplativo en la misión, un místico gran rezador, un maestro del activismo místicamente santificado. Sentía la necesidad de dedicar mucho tiempo a su vida de oración para poder sostener y enriquecer su apostolado. La oración le enviaba a la misión y la misión le empujaba a profundizar su oración, su contacto con el Señor, su configuración con Cristo, misionero del Padre. Recordemos algunas de sus expresiones. La oración vocal, dice en la autobiografía, la oración vocal a mí me va quizás mejor que la pura mental, gracias a Dios. En cada palabra del Padre Nuestro, Ave María y Gloria, veo un abismo de bondad y misericordia. Dios nuestro Señor me concede la gracia de estar muy atento y fervoroso cuando rezo dichas oraciones. En la oración mental también me concede el Señor, por su bondad y misericordia, muchas gracias. Pero en la vocal lo conozco más, su experiencia. Sus rezos se volvían contemplativos. Y como escribió a propósito de la cuenta de conciencia dada a su director espiritual en 1862, sus rezos no eran pocos. Por la mañana, escribe, a las 3 de la mañana, antes de la oración mental, rezo el Santísimo Trisagio. A las 12 antes de comer, después del examen, hago el Vía Crucis breve y por la noche rezo las 3 partes del Rosario, los 7 Padre Nuestros y Ave Marías al Carmen y otros tantos a los Dolores, el 10 del Rosario y la Coronilla. Y poco más adelante, en la cuenta de conciencia dada a su director espiritual en 1864, repetía: todos los días a las 3 de la madrugada el reloj me da el despertar, pero por lo común ya estoy levantado en aquella hora.
Hago luego mis prácticas de devoción. Tengo lectura espiritual hasta las 4:30, en que llamo a los criados. Después me preparo para la misa y a las 5 empezamos la meditación hasta las 6, en que digo misa inmediatamente en el mismo oratorio. Y hasta las 7 doy gracias. Me pongo en el confesionario hasta las 11, en que me levanto y doy audiencia hasta las 12, en que me retiro, rezo las oraciones, hago el examen particular del amor de Dios y el Vía Crucis y voy a comer, etc. Hasta las 8:30, en que vamos juntos a rezar el rosario, examen, etc. Me ocupo en el rezo, estudio, predicación, visita al Santísimo y las 40 horas, etc. Este era su modo de vivir la vida de oración. No es que tengamos que hacer lo mismo. Y en la llamada definición del Hijo del Inmaculado Corazón de María dice, entre otras cosas, no piensa sino cómo seguirá más de cerca a Jesucristo y le imitará en orar, en trabajar, en sufrir y en procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Pero al mismo tiempo que gran rezador, como hemos dicho, era un gran contemplativo. Dice, delante del Santísimo Sacramento siento una fe tan viva que no lo puedo explicar. Casi se me hace sensible y estoy continuamente besando sus llagas y quedo finalmente abrazado con él. Siempre tengo que separarme y arrancarme con violencia de su divina presencia cuando llega la hora. Después de la misa, estoy media hora que me hallo todo aniquilado. No quiero cosa que no sea su santísima voluntad. Vivo con la vida de Jesucristo. Recordemos el gran don de la experiencia de la conservación de las especies sacramentales, del cual dedujo la necesidad de una gran vida interior de orar y el apostolado, hacer frente a todos los males de España, escribe. Todo ello no le impedía que por la mañana, de 11 a 12, diera audiencias. Y por la tarde me ocupo en predicar, estudiar, escribir o en alguna otra cosa, lo mismo que por la noche. Procuro no estar jamás un momento ocioso. Se proponía, dice, nunca jamás perder un instante de tiempo, por lo que estaré siempre ocupado o en el estudio, o en la oración, predicación, administración de sacramentos, etc. En síntesis, Claret tenía claro que el primer medio de que me he valido siempre y me valgo es la oración. Este es el medio máximo que he considerado se debía usar. Notemos, de paso, el espacio e importancia que daba al estudio, junto con la oración y el ministerio. Y el interés por el estudio en la reforma, por ejemplo, del Escorial. Escribió en los propósitos de 1861, me dedicaré hasta las 11 en el confesionario. Por las tardes en predicar en los conventos, establecimientos, etcétera, etcétera. Y el demás tiempo, estudiar, escribir y orar. Y hablando de las ocupaciones ordinarias y extraordinarias en Madrid, decía, por la tarde y noche me ocupo en visitar a los enfermos, presos u otros establecimientos de caridad, en predicar a las monjas, hermanas, etcétera, etcétera, y en estudiar y escribir libritos y hojas sueltas. Hablando del gallo, como ejemplo, afirma, el gallo antes de cantar mueve las alas
Yo, antes de predicar, debo mover y batir las alas del estudio y de la oración. Y hablando de los propósitos del 61, si estudio, lo hago para más conoceros, amaros y serviros, y para más servir y amar a mi prójimo. Lo sintetizó todo en los propósitos del 66. Me figuraré que mi alma y mi cuerpo son como las dos puntas de un compás, y que mi alma, como una punta, está fija en Jesús, que es mi centro, y que mi cuerpo, como la otra punta del compás, está describiendo el círculo de mis atribuciones y obligaciones con toda perfección. Conclusión. Seguramente que a lo largo de esta reflexión hemos encontrado elementos que nos han invitado a preguntarnos, en sentido positivo o negativo, sobre nuestra situación personal, junto con lo que meditábamos esta mañana. De todo ello aparece claro que en nuestro camino de santificación como misioneros claretianos debemos aparecer y sobre todo ser hombres, mujeres de Dios, testigos de la fe. Y como premisa y consecuencia al mismo tiempo, debemos vivir la necesidad de conceder el puesto primario a nuestra vida de oración. Ninguna síntesis mejor que la llamada definición del misionero que hemos citado. Y el texto paulino que Claret escogió como lema en su escudo arzobispal. Caritas Christi urget nos. El amor de Cristo nos apremia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.